Un saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora, y quiero compartir con ustedes uno de los mensajes del profeta Wilmarro Branham en esta hora acerca del tema de las 10 vírgenes. Y para eso quiero que abramos la palabra de Dios en Mateo capítulo 25 del 1 al 13, un pasaje muy conocido donde dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Mas las prudentes respondiendo dijeron: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad aceite para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces quiero en esta hora enfatizar algunos pensamientos del profeta en cuanto a esta parábola de las 10 vírgenes, porque la palabra siempre viene al profeta. Cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, Jesús, la palabra encarnada, vino a él. Así que la palabra siempre viene al profeta, porque es el único que por inspiración divina puede interpretar la palabra. Nosotros lo que hacemos es repetir. El hermano Branham dijo: por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar, y después de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensaje o lo que el mensajero ha dicho. Entonces, en el mensaje 3 etapas de la gracia hemos procurado enseñar con ilustración de 3 vasos lo que dijo el hermano Branham, profeta de Dios para esta edad, en cuanto a los 3 pasos en la vida del creyente, representando al creyente perdonado y bautizado en agua, con el vaso recogido de la inmundicia, pero todavía sucio, y el creyente santificado, representándolo con el vaso limpio, pero vacío, y al creyente lleno del Espíritu Santo, representándole con el vaso limpio y lleno de agua cristalina. Entonces, hermanos y amigos, nosotros sabemos por la Escritura y por el mensaje del profeta que la restauración es hecha en 4 etapas, como lo dice el profeta Joel capítulo 2 verso 25: y yo restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Entonces, hemos visto restaurada la justificación con Lutero, la santificación con Wesley, el bautismo del Espíritu Santo con Pentecostés, o sea, 3 etapas. Pero ¿qué viene después? La etapa de la palabra, que es la edad en la que estamos viviendo. Por esa razón nadie puede tener la palabra para esta edad si no tiene el Espíritu Santo. La mejor evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo es cuando vive la palabra para esta edad. No es suficiente decir que usted cree el mensaje, sino que ese mensaje, la palabra para hoy, se manifiesta en su vida y sea el fruto diario de su vida. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 15:7: si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. En la segunda o en la página 39 del libro de la señal, el profeta dice: obediencia completa a la palabra de Dios le da derecho a la señal, o sea, al Espíritu Santo. No obediencia parcial hasta donde su denominación lo permite, sino obediencia completa, total a la palabra, y la palabra es Cristo. Eso es lo que lo trae usted dentro de Cristo. Yo creo, amigos y hermanos, que Dios ha dado en esta edad más luz en su palabra que en cualquiera de las edades anteriores. Por eso usted no puede excusar quedándose en justificación o santificación, porque hoy Dios ha dado una luz mucho mayor. La palabra de Dios dice en San Lucas capítulo 12, 47: porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que le fue dado mucho,
mucho, será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Estamos en la cuarta etapa de la restauración, la edad de la palabra. Por lo tanto, Dios demanda la señal. ¿Y qué es la señal? El Espíritu Santo, sin el cual nosotros no podremos vivir la palabra. Usted puede recibir la palabra en la mente, pero es en la tercera etapa, el bautismo del Espíritu Santo, cuando baja al corazón, porque allí es donde la persona nace de nuevo. La naturaleza le es cambiada totalmente y es hecho una nueva criatura. O sea, en la primera etapa hallamos a una persona salva. En la segunda hallamos a una persona santificada. Pero en la tercera etapa hallamos a una persona llena del Espíritu Santo. Eso es lo que le convence a él. Eso es lo que le convierte en una parte de Dios mismo. Como dice el profeta, en esa tercera etapa usted no se puede perder, como tampoco Dios se puede perder. También recordemos que el profeta dijo, ninguno es salvo después de que la novia se vaya. Porque después de que la novia se vaya, se habrá ido la vida, el espíritu. La Biblia dice en San Juan 6:39, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el espíritu vendrá a buscar a aquellos donde él mora. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, mora en vosotros y vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, dice Romanos 8:11. Entonces el profeta lo compara con un electroimán que hará impacto en aquellos que tienen de su misma naturaleza y se los llevará. Aquí no quedará en la tierra nada del Espíritu Santo. Por esa razón el diablo vendrá con toda su fuerza y hará todo lo que quiera, pues él tendrá dominio sobre la tierra cuando se ha quitado lo que impide. Entonces el diablo se manifestará con todo su poder. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Tesalonicenses 2:6, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. O sea, cuando la novia sea levantada, se habrá ido la luz y la sal de la tierra. Este mundo quedará en tinieblas espirituales. Este mundo quedará en una total corrupción. Solamente dice la palabra de Dios que habrá luz en Israel, por causa de los 2 profetas que estarán allí con ellos. Después de que el Espíritu Santo levante al pueblo de Dios, ya no habrá ningún cambio espiritual en las personas que quedan aquí en la tierra. Los salvos que dice la Biblia que vienen de la gran tribulación, tienen que haber entrado salvos a la gran tribulación. O sea, las vírgenes fatuas eran salvas, pero entraron a la gran tribulación porque no tenían el aceite que es figura del Espíritu Santo. Y cuando quisieron buscarlo, ya era demasiado tarde. Si una persona no entra a la gran tribulación siendo salva, entonces no habrá allí nada de lo que pueda o le pueda salvar a él. Si usted no ha llegado a lo primero o la segunda etapa antes de la gran tribulación, entonces no podrá llegar después de que la novia se vaya. Será imposible. ¿Por qué? Porque no estará aquí el Espíritu Santo para hacer esa obra. Entonces estará la plenitud de la maldad sobre la tierra, y cuando alguien manifieste ser creyente, será perseguido horriblemente. Por eso el Señor lo dijo en su palabra, habrá entonces grande aflicción, cual nunca fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo será. Entonces la pregunta es, ¿se quedará usted en la primera o en la segunda etapa, esperando en dar su vida por el Señor en la gran tribulación, cuando usted ya no tenga nadie quien lo ayude? ¿Estará seguro que podrá mantener firme su vida, digámoslo de alguna manera, su experiencia en la gran tribulación? Cuando usted como madre necesite comprar alimento para sus hijos y le exijan la marca de la bestia para poder vendérselo, ¿está usted segura que no tomar la marca de la bestia? ¿Preferiría usted dejar que sus hijos perezcan en su misma presencia antes de tomar la marca de la bestia? ¿O tomará usted la marca de la bestia por amor a sus hijos? El profeta dice, jugar con el pecado, jugar con la maldad, es como quien se detiene en la mitad de la carretera a contemplar a un automóvil que viene a gran velocidad sin ningún control. ¿Qué le pasará? Será arrollado. Ese vehículo lo puede matar. Una persona sensata escapará por su vida, huirá de ese peligro. Hermana, hermano, amigo, hay una fuerza arrolladora que está arrastrando a este mundo a toda especie de mal. No se deje usted arrastrar por este espíritu inmundo. Sepárese para Dios. Busque al Señor. Usted tiene que tomar una decisión. No espere a que sea demasiado tarde. No juegue con el pecado porque le irá mal. He sentido al alertarles a ustedes sobre esto.
Ahora, en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes, el profeta dice, lo que les voy a decir les va a herir un poco, pero tengo que decirlo. La hora está tan cerca de llegar a casa que yo espero que esto ayude en vez de herir. Generalmente tenemos que herir un poco para que la cosa se pueda sentir. Mi mamá, después de castigarme, me decía, hijo, tiene que dolerte para que te haga bien. ¿Correcto? En aquel tiempo ya no podía entender eso, pero ahora sí. Aquí está la parábola de las 10 vírgenes. Los números nada tienen que ver, es simplemente la manera de Dios ilustrarlo. 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran fatuas. 5 eran sabias y 5 ignorantes. Pero note que todas eran vírgenes. Todas querían encontrarse con el Señor. Fíjense en esto. La palabra virgen significa pureza, santificación. Las 10 vírgenes fueron en esta condición a encontrarse con el Señor. Pero algunas se quedaron dormidas en la primera vigilia. Igualmente sucedió en la segunda vigilia, en la tercera, cuarta, quinta y sexta. Porque hay vírgenes que han dormido en las 6 etapas y aún en esta en que vivimos. Cuando el Señor estaba ya por venir, o sea, en su segunda venida, la séptima vigilia, eso no sucederá en la primera, segunda, tercera, sino que tenía que suceder en la séptima vigilia. La séptima edad, porque es la edad en la cual Él habría de volver. Con la segunda venida de Cristo se acaba todo lo que hay en la tierra, que la Escritura dice, no dejará ni raíz ni rama, según Malaquías 4:1. O sea, en esta última etapa, todas las 10 vírgenes salieron a encontrarse con el Señor. Mientras a 5 de ellas se les apagaban las lámparas y echaban humo, porque no tomaron aceite, las otras 5 vírgenes tenían aceite con sus lámparas y alumbraban. El profeta dice, ahora es como si tomo un vaso que está en el patio todo sucio y allá junto con los pollos. El sacar ese vaso de esa condición representa la justificación. Lo recojo para que no esté más allí y todo lo que ese vaso contribuyó a ensuciar ese patio o el patio ensuciarlo a él, eso queda perdonado. Por eso él lo ilustra en el folleto 3 etapas de la gracia. Entonces buscó un vaso predilecto y no lo encontró en donde debía estar. Luego lo encuentra en el patio lleno de tierra, sucio, y de allí lo recoge. Ese hecho representa la justificación en la salvación de una persona. Ahora, si usted quiere usar ese vaso, usted tendrá que limpiarlo. Eso es lo mismo que hace Dios. Si la persona busca a Dios, la santificación, Él lo santificará para ponerlo en su servicio. Dios no derrama su Espíritu Santo sobre un vaso sucio. Por esa razón la Escritura nos exhorta a proseguir, a crecer, a alimentarnos, a buscar la perfección. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Moisés santificó con la sangre de los animales las cosas que debían de ser usadas en el templo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Cuando el vaso es limpiado, santificado, está listo para el servicio, pero todavía no está puesto en el servicio. O sea, la santificación es la etapa de separación para el servicio, pero el bautismo del Espíritu Santo es Dios poniéndonos en su servicio, es Dios reconociéndonos como hijos. El profeta de Dios dice, si yo tengo que servir al Señor, no debo hacerlo para evitar el infierno. No me arrepiento ni me bautizo por temor a que Dios me mande al infierno. Si hago eso sería algo diferente. Debo hacerlo por amor al Señor. Porque la proclama del Evangelio genuino es que Dios puede perdonar toda mi maldad. Así que no venga a dar esos pasos por miedo al infierno. Hágalo por amor al Señor. Allí está la clave. Debemos de amar al Señor sobre todas las cosas. ¿O no ese es el primer mandamiento? Cuando dice en Mateo 10:37, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo más que a mí no es digno de mí. Sigue diciendo el profeta, algunos dicen yo no tengo esto ni aquello, porque la iglesia dice que eso no se debe hacer. Tú estás procurando cumplir con eso, pero tú eres un hipócrita porque no haces eso, porque lo sientes, sino por el temor de que alguien, un pastor, o llámese como se llame, se lo haya impuesto. Tienes que sentirlo como una experiencia en tu vida, pero en verdad no lo podrás sentir hasta que el Espíritu Santo no more en usted. Por eso la palabra de Dios dice, la unción que vosotros habéis recibido de Él, o sea, del Espíritu Santo, mora en vosotros. Y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe más, como la unción misma os enseña de todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, así como os he enseñado, perseveraréis en Él. Dice 1 de Juan 2:27. El profeta dice, no hagan el papel de hipócrita. El amor del Señor debe estar en su corazón para que usted pueda andar por la línea recta. ¿Por qué?
Que si usted se priva de fumar, de beber licor y hacer ciertas cosas simplemente porque alguien se lo impone sin haberse convertido, aunque deje de hacerlo, todas estas cosas con todo se perderá. En cambio, cuando usted es un convertido, cuando el Señor viene a morar en su vida, usted no tiene que esperar que alguien le diga lo que tiene que hacer. La misma unción le enseñará, y eso es lo que hace a la iglesia perfecta. Por eso el profeta dijo: a menos que un hombre nazca de nuevo, San Juan 3:3, no podrá ver ni entrar al reino. O sea, el Espíritu Santo. Ver es el conocimiento de las cosas, y entrar es pertenecer al reino. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar. Por eso el nacimiento en lo natural se efectúa en 3 etapas. La madre primero rompe fuente, luego derrama sangre y por último el niño nace. O sea, el niño tiene que nacer. Así que si usted está en la primera etapa, está en proceso de nacer. Lo mismo en la segunda etapa. Está casi por nacer, pero mientras esté en esas 2 etapas, aún no ha nacido de nuevo. Por eso las vírgenes fatuas como las prudentes estaban esperando al Señor. Ambas decían: el Señor viene, el Señor viene. Pero a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle, prepárese. Cuando llegó el momento de la preparación, resulta de que las fatuas no tenían aceite. Y a medianoche usted no ve ni siquiera nada, sin una lámpara. Necesita una lámpara, necesita una luz. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero sin aceite la lámpara no alumbra, solamente echa humo, lo cual hace que la situación sea más angustiosa. Pero aquellos que tienen la luz van a caminar sin tropiezo. Qué lindo es pues la palabra de Dios, qué lindo es entenderla, qué lindo es poder nosotros vivirla. Entonces, ya para terminar, terminando con el tema de las 10 vírgenes, nos damos cuenta de que nosotros necesitamos realmente tener el Espíritu Santo. Necesitamos realmente tener ese aceite. Todas eran vírgenes, limpias, santificadas. Representaban gente que vive una vida en santidad. Yo no fumo, yo no tomo, yo no le hago mal a nadie, yo no miento, esto y lo otro. ¿Sí? Pero las fatuas, por no tener el aceite, el Espíritu Santo, tendrían que pasar por la gran tribulación. O sea, no era suficiente eso. No era suficiente estar limpias, no era suficiente ser santas, no era suficiente. Mientras que las prudentes, por cuanto tenían el aceite tipo del Espíritu Santo, entraron con el Señor a la cena de las bodas. Todas aparentaban ser iguales. Por eso usted ve hoy en día tantas iglesias, tantas denominaciones, tantos nombres, ¿sí? Con apariencia de piedad, con apariencia de santidad. Pero había una gran diferencia. Unas tienen el aceite y otras no tienen el aceite, ¿sí? Las prudentes tenían el Espíritu Santo. Cuando llegó un momento decisivo, se puso de manifiesto la importancia de tener el Espíritu Santo. No la importancia de tener un gran lugar, un hermoso lugar, unos grandes equipos, unos grandes cantantes, no. Eso es muy bonito, pero eso nos sirve para irnos con el Señor. Quizás antes de ese momento, las vírgenes fatuas no se preocupaban por recibir el Espíritu Santo, solamente por aparentar, solamente por tener, por poseer, por tener mejores predicadores, ¿sí? O sea, algo secundario. Se sentían conformes con los que habían recibido. No se preocuparon por proseguir. Pero ahora, cuando llegó el momento decisivo, se dieron cuenta de la gran necesidad de tener el Espíritu Santo. Se dieron cuenta de la gran pérdida que sufrían al no tenerlo. Y desesperaron por conseguirlo. Pero el problema era que ya era demasiado tarde. ¿Será que estamos representados nosotros en este cuadro? ¿Será que vamos a descuidar un asunto tan importante? Vírgenes fatuas representan a personas salvas, personas que han llegado hasta la etapa de santificación, pero que han sido flojas, negligentes espiritualmente para ocuparse de las cosas de Dios. No han llorado, no han clamado, no han atendido las amonestaciones, no han gemido, no han lamentado su necesidad, su desespero. La amonestación que Dios les ha dado a través de sus mensajeros. Hay otras cosas de la vida que les han robado la atención. Pero Dios en esta hora nos invita a proseguir adelante. Pero ojo, no nos obliga, porque Él nos ha dado algo que se llama libre albedrío.
para que voluntariamente tomemos nuestras propias decisiones. Ahora, siendo Dios, sabe quiénes no se preocuparían por esta bendición y quiénes desesperarían hasta recibirla. Entonces, en su conocimiento anticipado, predestinó a aquellos que proseguirían hasta obtener la bendición. Esos quedaron dentro del patrón, sabiendo que Dios, que los demás no proseguirían hasta allí. Entonces les dejó fuera del patrón. Por eso están representados en las vírgenes fatuas, de las cuales pagarán con sus vidas en la gran tribulación y no estarán en el milenio, sino que resucitarán después del milenio para ser juzgados ante el gran trono blanco. La novia no será juzgada, porque la novia ya fue juzgada en la cruz del Calvario. Por eso termino con este versículo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Él los guíe y que ustedes puedan tener ese conocimiento, puedan tener esa recapacitar y tener digamos de alguna manera, el deseo de retomar, el deseo de caminar con Dios. El Señor Jesucristo los bendiga a todos. Muchas gracias.